Mucho gusto en saludarle nuevamente. Aquí estamos con mi amigo José René Acosta Huerta, licenciado José René, desde Toronto, Canadá, y quien les habla, José Luis Basulto. Qué bueno que están con nosotros desde nuevo aquí, compartiendo a través de esta gran plataforma. Saludos, estimado amigo. Saludos, buenos días para usted, buenas tardes, buenas noches para el que nos escuche en cualquier parte. ¿Qué tal Toronto? ¿Frío o calor? Ya está casi de salir el frío. Aquí en Monterrey ya el calor empezó a hacer de las suyas. Aquí Por nosotros estamos suerte. siempre soñando que se vaya el frío, pero después viene el calor fuerte, entonces nunca Sí. estamos conformes. Yo, si me dan a escoger realmente, me voy por el frío. Pero sin nieve. Ah, no, sin nieve, no. Yo también. Es que con nieve imagino que habrá que consumir mucho vino tinto, mantener la sangre en calor. La nieve es muy complicada, compadre. Hoy el tema que va a abordar nuestro estimado amigo licenciado José Acosta tiene que ver con el mercado inmobiliario. Se habla mucho en términos económicos del mercado inmobiliario, de la burbuja inmobiliaria, de la crisis inmobiliaria, de esas cosas que la inmensa mayoría, entre ellos yo, no estamos muy al corriente, muy al tanto, pero José sí, porque es especialista en el tema, lo analiza, lo estudia. Eh, Estimado amigo, yo espero que tú comiences tu disertación haciendo una breve explicación de qué consiste el mercado inmobiliario, la burbuja inmobiliaria, cuáles son las causas que la provocan y, por supuesto, qué consecuencias tiene. Bueno, el mercado inmobiliario no es más que el proceso de ventas y de compras de inmuebles, Ujú. viviendas, edificios, todo lo que sea una instalación, una edificación. La burbuja inmobiliaria se produce cuando se ocasiona un desbalance entre el valor verdadero de las viviendas o de los edificios, de los inmuebles, y la capacidad hipotecaria que tiene el mercado, los compradores para pagar. En el año 2008 se produjo la última crisis inmobiliaria, o sea, la última burbuja inmobiliaria que tuvo una consecuencia nefasta para la Sí, economía fue mundial. en el gobierno de Obama, de Barack Obama, No, en de George Bush, hijo. pero fue en el 2008. Sí, pero cuando estalló la burbuja, Sí. había sido a finales del 2007 Ah, que estaba Bush y todavía, lo que ocurrió fue que se gestó en todo el gobierno en los 8 años de de George Bush Obama. y le explotó en las manos a Obama. A Obama, sí. Ajá. O sea, Obama fue quien tuvo que lidiar con las soluciones. Ujú, El 15 de septiembre de 2008 fue el momento que se recoge como el explote de la burbuja inmobiliaria. ujú. Se ocasionó el quiebre de Lehman Brothers, un banco de inversión gigantesco que contagió al resto del sistema financiero y produjo una hecatombe que llevó a la recesión. El origen de esta situación se produce en el 2002, cuando el presidente George W. Bush dijo que parte del cumplir el sueño americano era tener una casa propia. Sí. Estaban aún frescas las heridas del atentado del 11 de septiembre. Ujú. A partir de este pronunciamiento del presidente, en pocos meses la Reserva Federal bajó las tasas de interés de 6 a 1%. Más de 8.000 bancos, miles de agentes hipotecarios iniciaron una agresiva expansión del crédito hipotecario. Surgieron las hipotecas bautizadas subprime, que en realidad eran solo activos tóxicos. Estos activos fueron vendidos en paquetes a grandes bancos como Lehman Brothers, que no eran bancos que se dedicaban a otorgar hipotecas específicas, sino que lo que hicieron fue comprar los grandes paquetes de esos activos para especular. Y esto trajo como consecuencia que llegado el momento, porque ¿qué sucede? Que Supreme no es más que su preferencial, o sea, es una hipoteca de alto riesgo. Sí. Este efecto en cadena llevó a JP Morgan, varios otros bancos, Bolsa de Wall Street, General Motors Corporation, industria automotriz, toda la economía, y condujo a la recesión.
Esta es la esencia de lo que pasó en el 2008. Ujú. Correcto. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una crisis y una burbuja inmobiliaria? ¿Dónde están las diferencias si es que existen? Sí, sí existen. Bueno, la burbuja es lo que en esencia explicaba. Es, se conjugan los siguientes factores. Es fácil acceso al crédito, demanda para uso vacacional, surgimiento de plataformas online como Airbnb, aumento de terrenos urbanizables, especulación y o inversión de inmigrantes ricos, entre otros factores. Hay, hay otros factores que son más específicos que se pueden dar en un país u otro, que no los menciono porque sería entrar a analizar un espectro demasiado amplio. Por ejemplo, en Cuba, ahora mismo hay una depresión del mercado inmobiliario por una masiva inmigración, Ujú. que ha colocado una gran cantidad de vivienda en el mercado y no hay con qué comprarla. Así es, yo quiero vender mi departamento en pleno vedado y no puedo venderlo porque es que la gente está vendiendo a precios Claro. muy bajos, con Entonces, todo adentro. esa es una característica de Cuba que tú no puedes colocarla como parte de la explicación general porque no está en otro lugar igual. Exacto. Ahora, la crisis es una súbita depresión de las ventas y o construcción de nuevas viviendas, una bajada significativa de los precios. En este caso, lo que está ocurriendo ahora, se estima que puede llegar hasta un 15 a 20% de pérdida de valor. Esto afecta directamente a los propietarios, porque una de las causas que está ocasionando la crisis ahora es precisamente el aumento de las tasas de interés. Ujú. Entonces, una gran cantidad de propietarios entran en un ciclo de impago o pueden entrar en un ciclo de impago y entonces tienen que vender, pero resulta que ahora su vivienda vale menos que lo que le costó. Eso puede ser una situación muy desfavorable para una familia. Los tipos de interés han ido subiendo demasiado por otras razones que explicamos hace un par de semanas con relación a la inflación. Porque la economía, como ya dije, es una cadena que está completamente Sí. articulada. Lo que es bueno para un proceso económico, para rectificar o mejorar, puede ser negativo o positivo para otro. O sea, la inflación se produce en primer lugar por la gran emisión de dinero sin respaldo productivo. Ahora, para corregir la inflación, se aumentan las tasas de interés, pero las tasas de interés actúan como un detonador negativo en el mercado inmobiliario. Y ya van 13 meses consecutivos de los últimos 14 en que el precio de la vivienda sigue cayendo en Estados Unidos y el nivel de venta de vivienda sigue cayendo. En términos interanuales ya estamos hablando de un 22%. O sea, hasta aquí es lo que se puede decir que es una crisis inmobiliaria, pero no llega a ser una burbuja porque el sistema financiero no ha quebrado, no ha tenido problemas graves hasta ahora. Por eso, ahorita vamos a explicar qué situación, cómo podemos evaluar que el sistema financiero no ha tenido un mayor problema. Sí, quería preguntarte, ¿y está a la vista en este año otra burbuja inmobiliaria? Se está gestando. Hay una, hay distintas formas de evaluarlo. O sea, si tú te pones a mirar así fríamente, hay varios indicadores que ya te dan la idea de que hay en gestación una burbuja inmobiliaria. Por ejemplo, en este momento, el valor promedio global de la vivienda, especialmente Estados Unidos, Canadá y Alemania, está 25,6% más alto que lo que fue el momento más alto dentro de la crisis del 2008. Eso te da una idea cómo ha crecido el valor de la vivienda desde el 2002 hacia acá. Ahora, hay un índice que se llama FOMO, FOMO, que dicho en inglés como decir Fear of Losing Out, o Ujú. miedo a quedar fuera, que, que cuando se evalúa esto es un proceso estadístico que lleva un grupo de indicadores precisamente para saber cuál es el balotaje verdadero, cuál es la participación más amplia o no de la gente, de los posibles compradores en el mercado inmobiliario. Ese indicador ahora mismo está alto.
Ese es un primer síntoma. Luego hay otro factor importante que es el aumento de los precios del alquiler. Sí. Cuando el aumento de los precios de alquiler se produce de una manera drástica, como ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años, eso también aumenta el precio de la compra. Entonces, de lo que se trata es de ver que el promedio de los precios de compra estén o no por encima del promedio de los precios de alquiler. Por ejemplo, en el 2008 llegó a tener más de 30% de diferencia del precio de venta por encima del precio de alquiler. Y ya en este momento está en Estados Unidos sobre el 25%. O sea, ese es otro indicador que te hace pensar que se está gestando una burbuja inmobiliaria. ¿Y qué causa afectaron esta subida de los precios? Porque he hablado con amigos, incluso mi hermana también estaba en el proceso de hacer un arrendamiento y dice que los precios están muy altos. ¿A qué se debe esto? Bueno, es multifactorial. Para que se entienda por qué los alquileres influyen en el precio de las compras. Cuando hay el precio del alquiler es más alto, aumenta el deseo de compra de la familia para vivir, para quitarse el alquiler. Pero a su vez, cuando el precio del alquiler está más alto, aumenta el deseo de comprar los inversores para rentar. Entonces se produce un aumento de la demanda de vivienda para comprar por ambas partes, tanto por los que la van a vivir como por los que la van a rentar. La causa principal del aumento del alquiler es una cuestión de oferta. O sea, hay una situación aquí, por ejemplo, en Toronto, se estima que aquí solamente en la ciudad hacen falta más o menos 250,000 viviendas para poder cubrir la demanda. Porque en estos países, como Estados Unidos y Canadá, en los últimos años han arribado decenas de miles de inmigrantes. Así. Cada vez que llega una familia genera la demanda de una vivienda. Exacto. Pero también por ser países ricos, Alemania, fíjate que es el tercer país, también recibió una oleada de inmigrantes de diferentes lugares por refugio. Entonces también hay otro factor que son los inversionistas que vienen, los extranjeros que se quieren asentar en estos países ricos que también generan una demanda. Y la construcción, después del 2008, no se ha recuperado a los niveles que necesita la demanda. Entonces eso ha llevado a que haya un aumento vertiginoso del alquiler. Y ya vimos, ya expliqué la vinculación que existe entre una cosa y la otra. Luego hay otro factor también que influyó mucho, que es el COVID. Cuando llegó el COVID-19, que trajo como consecuencia o como posible solución de los gobiernos la emisión a gran escala de dinero sin respaldo productivo, y también se bajaron las tasas de interés a cero. Esto aumentó de manera exponencial la demanda de crédito. Miles de familias, decenas de miles de familias, decidieron salir de las grandes ciudades y suburbios para los suburbios. Eso ocurrió aquí en Toronto. O sea, la gente de repente se dio cuenta que vivir en un edificio o en un lugar con una gran aglomeración de personas, como sucedió en Nueva York, era altamente riesgoso para la salud, porque vino una pandemia y puso sobre la mesa una realidad que no conocíamos. ¿Qué hicieron las familias? Salieron a comprar casas en los suburbios. O sea, son todas las pequeñas ciudades que rodean a las grandes ciudades. En la periferia, sí. En la periferia. Eso generó una demanda de vivienda en estas zonas gigantescas, lo que hizo que el precio aumentara vertiginosamente. Aquí en Toronto, el precio aumentó 50, 80,000, 100,000 dólares por unidad. Pero ¿qué ocurrió? Que los ricos de los países pobres y los países emergentes, por la misma razón de la pandemia, salieron huyendo de sus países. ¿Y para dónde vinieron? Para las grandes ciudades de los países ricos. Y generaron también una gran demanda de vivienda en la ciudad. Entonces, por un lado, se estaba produciendo un aumento de demanda en un suburbio y por el otro dentro de la ciudad. Toda esta conjugación de factores que he explicado es la causa de que haya el aumento vertiginoso en proporción de alquiler y de precio menos. Y estos precios altos que se ve, es evidente, que han subido mucho, también se ven en los inmuebles comerciales. Seguro. A diferencia de 2008, que este fenómeno que se produjo de la burbuja inmobiliaria fue
esencialmente en la vivienda, en esta ocasión también están incluidos los edificios, todo lo que es edificaciones comerciales, almacenes, porque hay un grupo de factores que han estado influyendo. En primer lugar, las compras online. O sea, en los últimos 5 años ha habido un crecimiento vertiginoso desde Amazon, cuando Sí, Amazon se hizo fuerte y después otras grandes cadenas han copiado el método, ha hecho de que una gran cantidad de almacenes comerciales hayan quebrado. Cadenas de tiendas, almacenes de diferentes tipos. Entonces ha ido quedando una gran cantidad de edificaciones sin uso. Después el COVID-19 generó otro problema, el teletrabajo. El teletrabajo le dio la pista o la manera de comprobar a las compañías que una gran cantidad de los trabajos que se hacían en oficinas se podían hacer desde la casa. Y cuando el COVID fue rebasado, una gran mayoría de los trabajadores no regresaron a la oficina. Entonces eso generó que haya hoy en día decenas de miles de metros cuadrados de edificaciones vacías. sí. Ahora mismo, en el 2023, hay un vencimiento aproximado de 270 mil millones de dólares de créditos hipotecarios. De ellos, 80.000 son de edificaciones, un tercio. Significa que si los bancos empiezan a dejar de cobrar o porque las compañías dueñas de su edificio dejan de tener capacidad de pago, porque un día X del pasado, un inversionista hizo un edificio majestuoso en Nueva York, en Toronto, en San Francisco, en cualquiera de las grandes ciudades, para rentarlo a todos los que necesitaban espacio para montar una oficina. Si un porcentaje muy alto de esa gente deja de pagar la renta de la oficina, el dueño del edificio o se mete la mano en el bolsillo para pagar de su dinero o deja de pagar la hipoteca. Cuando eso suma a nivel de un país como Estados Unidos o como Canadá o como Alemania, porque me estoy concentrando en la evaluación que estoy haciendo en esos 3 países, porque abarcar a todos los demás, por ejemplo, abarcar a China solamente Sí, lleva un programa solo. lleva un programa. ¿Sí? Entonces, eso genera una situación de tensión para los bancos, que yo creo que puede haber soluciones, pero tienen los gobiernos que intervenir. Por ejemplo, si aquí en Toronto, que hay una oferta hoy en día de un 30 o 40% de los espacios de oficina que estaban ocupados ante el COVID y que hoy están vacíos, habría que, en primer lugar, reagrupar en las mejores locaciones a los que se mantienen trabajando en oficina para dejar edificios completos vacíos, que con la intervención del gobierno, haciéndole buenas ofertas fiscales y otras facilidades, esa misma compañía dueña del edificio u otra los reconvierte en vivienda. Y estaríamos convirtiendo un problema en una solución, pero eso hasta ahora yo no he escuchado que los políticos se estén pronunciando en este terreno. Veremos en el corto y mediano plazo qué ocurre. Hoy estoy conversando con mi amigo, el licenciado José Acosta, acerca del mercado inmobiliario, cómo se está comportando, cuáles son las tendencias, cuáles son las perspectivas. Y quería preguntarte, estimado amigo, ¿esta situación tiene alguna relación con la inflación que se aprecia hoy a nivel global? No es causa, o sea, al revés. La situación inmobiliaria es causa de la inflación. Ujú. Es una de las tantas causas de la inflación, porque el precio del mercado inmobiliario es uno de los indicadores que se mide a la hora de evaluar la inflación. No es efecto. O sea, están estrechamente vinculados, pero al revés. Correcto. ¿Entiendes? Ahora, en esta situación, en este contexto, ¿hasta qué punto se va a ver perjudicado el sistema bancario internacional? Bueno, el sistema bancario mundial tiene que, hay que mantener una vigilancia muy, muy precisa por parte de los gobiernos para que no haya una sorpresa. No puede volver a ocurrir. Puedo hacer este incidental atendiendo a que los bancos de Estados Unidos tienen un protagonismo tremendo en el sistema financiero internacional. Seguro. Eso fue lo que ocurrió en el 2008. Ujú. Cuando Lehman Brothers se declaró en quiebra, contagió a todo al resto del sistema.
porque la crisis del 2008 fue una situación que se produjo en casi todo el mundo desarrollado. No tuvo la misma incidencia en el resto del mundo, pero tuvo. Ahora, en este caso, en este año 2023, los mayores indicadores, digamos, los bombillos rojos están encendidos en Estados Unidos, Canadá y Alemania. Por ejemplo, hay otros países como España que en el 2008 tuvieron una incidencia muy grande, ahora no tienen todavía bombillos rojos encendidos. Obviamente, si se produce un nuevo crash bancario, se produciría otra situación grave, pero hasta ahora podemos valorar lo siguiente. Hay 4 indicadores que se deben analizar uno por uno para saber qué posibilidades, cuál es el porcentaje verdadero de posibilidad de que el sistema financiero vaya a tener una crisis como el 2008. En primer lugar, el indicador número 1 es el nivel de deudas. Los niveles de endeudamiento ahora son mucho más bajos que en el 2008. El indicador 2 es la calidad o peligro de las deudas. O sea, es la capacidad crediticia de pago actual, la cual también es N veces superior a 2008. Ejemplo, Estados Unidos hoy presenta una tasa de impagos más baja de los últimos 40 años. O sea, a pesar de la inflación, a pesar de todo un grupo de indicadores que están amenazando con una recesión en Estados Unidos, hoy en día los índices de impago, o sea, la cantidad de personas que han dejado de pagar la hipoteca, es el más bajo de los últimos 40 años. El indicador 3 es la incidencia de los tipos de interés, o sea, los efectos de los intereses en las capacidades de pago. Actualmente ese posible efecto negativo es menor que en el 2008, especialmente en estos 3 países que acabo de mencionar. Por eso que no hay un nivel de impago alto, ni todavía se percibe una verdadera posibilidad de que eso ocurra. Y el cuarto indicador es el ratio CET, que es la capacidad de los bancos para asumir pérdidas bancarias. En este sentido, también hoy los bancos tienen el doble de capacidad de absorción de pérdidas de lo que tenían en el 2008. Por eso es la importancia de que la vigilia de los gobiernos se mantenga en relación a los casos aislados que se van ocurriendo. Por ejemplo, el Silicon Valley Bank quebró el Signature Bank y quebraron otros pequeños bancos regionales. El sistema financiero norteamericano los rescató, porque si no se rescatan y si no se hace un proceso de explicación amplia, como hizo el presidente Biden y todos los funcionarios del gobierno, y también los de los propios bancos, se puede contagiar. Algo ocurrió también en Suiza con el Credit Suisse Bank, que también quebró, pero otro banco poderoso lo compró con la ayuda del gobierno suizo. El banco de Alemania, el Deutsche Bank, también ha tenido algunos indicadores, pero está bajo control. O sea, mantener controlado, bajo ojos del gobierno, algún foco específico que vaya surgiendo, puede evitar que un banco grande pueda quebrar y entonces contagie al resto del sistema, como ocurrió con Lehman Brothers. En resumen, mi amigo Basuto, ahora mismo no hay indicadores que precisen pensar que una crisis financiera como la del 2008 está a la vuelta de la puerta. Y Parece que no. qué bueno. Y precisamente porque la inmensa mayoría de la gente no está al tanto de estas cosas. Las ve, pero no le da importancia porque aparentemente no los toca de cerca, pero sí nos toca a todos y bien de cerca. No, seguro. Esas situaciones se reflejan en todo, En todo. en la vida familiar, individual de todas las personas que habitamos este planeta. Y te iba a preguntar qué soluciones hay a la vista, si hay algunas. Bueno, soluciones. Las primeras que se pueden dar son las que ya expliqué que se han estado tomando, ¿no? Pero hay otras que, o sea, lo primero que ocurre, para ser honesto, los desajustes del mercado, como mercado general, se corrigen en esencia dejándolo fluctuar. Es la ley principal del capitalismo, una de ellas, en la que la oferta y la demanda se ocupa de poner en su sitio los diferentes desajustes que se hayan producido en el mercado. Ahora, resulta que como el mercado inmobiliario tiene una incidencia tan grande dentro del contexto social, porque dentro del mercado inmobiliario están las viviendas de todos vivimos, porque tienen un peso importantísimo en los flujos financieros de los bancos y otros,
Entonces, en este caso, hay una mayor participación del gobierno. Entonces, el gobierno hace un grupo de medidas o toma un grupo de medidas para mitigar causas-efectos, como por ejemplo, rescatar los bancos, lo que acabo de explicar. Sí. Silicon Valley tuvo problemas y fueron y los rescataron inmediatamente, porque si no lo hacen, sucede lo que acabo de explicar. Hay otras medidas como, por ejemplo, hacer más estrictas las regulaciones de construcción para que la oferta pueda reducirse, en el caso de cuando esa es la causa. Aumentar los impuestos a la propiedad, especialmente a los que compran inmuebles para especular, y contra las propiedades sin uso, porque hay en todas estas ciudades principales un nivel importante de miles de viviendas que alguien tiene y que no las usa, y ni las renta, por lo cual no ayuda a la oferta del alquiler, tampoco las vende y las tiene sin usar. Entonces, muchos gobiernos aumentan los precios, los impuestos para las personas que tienen viviendas sin usar o para edificios sin usar. También se han estado regulando la compra de viviendas por extranjeros. Extranjeros ricos y o grupos de inversiones que vienen al país o vienen a un país rico como Estados Unidos y generan una demanda ficticia, aumentando vertiginosamente con eso los precios. Otras medidas que se han estado aplicando y que se pueden aplicar es aumentar la dificultad para pasar el estrés bancario. El estrés bancario no es más que un procedimiento que se aplica a una persona cuando pide una hipoteca para saber cuál es su verdadera capacidad de pago. Cuando el gobierno aumenta los indicadores de este estrés, pues automáticamente salen de la posibilidad de tener una hipoteca un porcentaje de personas y hace que las hipotecas que se aprueben sean premium, o sea, sean buenas, sean seguras para cobrar. Y también los de las tasas de interés. O sea, las tasas de interés, cuando se suben, frenan la venta de casa. Cuando se bajan, aumentan. Son dos indicadores que están estrechamente relacionados. Estas son, en esencia, las principales medidas que se pueden aplicar a nivel genérico, como estamos hablando. He visto, he oído, he leído que el mundo está abocado a una reingeniería del orden económico y financiero internacional. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, de hecho, es algo que ha estado ocurriendo, porque hace 20, 25 años atrás la participación, por ejemplo, del sistema financiero de China era simbólico. Sí. Sin embargo, después que se produjo la apertura de China al mercado mundial, que se aprobó todo el programa que inició Deng Xiaoping, el papel del sistema financiero chino ha tenido un crecimiento que hoy en día no se puede ignorar en ningún sentido. Por tanto, ahí hay una ingeniería del sistema financiero que fue ya ejecutada y que está en proceso aún de perfeccionamiento. También hay otros procesos que se están llevando a cabo que se tienen que ver con, por ejemplo, el aumento del sistema bancario online. O sea, hoy en día, por ejemplo, son escasas las operaciones que hago en el banco. Las hago aquí en mi casa casi todas. El hecho del uso generalizado de las tarjetas de crédito, de sistemas de pago con los celulares, de sistemas de prepago y otros, también han revolucionado el sistema financiero mundial. Y yo creo que es algo que continuará. Y viene después lo que creo que será el puntillazo de lo que me pregunta, que es la digitalización de las monedas, Sí. en la que el papel del dinero cash efectivo pase a un segundo plano, a un plano simbólico. Y hay países que están inmersos en eso, como Noruega. Y eso sería también una manera muy sencilla de controlar la corrupción y también de controlar el narcotráfico y otros tipos de bandas criminales internacionales como la del sexo, el tráfico de personas y otras. Porque en la medida que el dinero se tenga que mover por mecanismos digitales, hace más difícil Exacto. todo ese tipo de actividades. Exacto. Estimado amigo, llegamos al final de este programa y te agradezco muchísimo. Hoy mi amigo, el licenciado José Acosta, desde Toronto, Canadá, ha hablado del mercado inmobiliario y otras cosas que están acompañando estos procesos desde el punto de vista económico, que son tan complejos y a veces tan difíciles de entender, y él lo ha explicado con una experticia
impresionante, tal como yo sé que él conoce este tema y otros también relacionados con la economía. Te agradezco muchísimo, estimado amigo. Bueno, no tengo por qué agradecerte mucho porque tú eres parte de este programa y de este Seguro. canal. Y entonces Soy sí yo que te agradecer. agradece a ti que me hayas permitido con tu plataforma poder expresar un montón de ideas que tenía aquí en la cabeza que no podía expresar. Exactamente. Bueno, pues aquí estamos y estaremos. A usted Seguro. muchísimas gracias. Se reproduzca nuestro programa, compártalo, recomiéndelo, escriba en el chat, déjenos sus comentarios que nosotros con muchísimo gusto le vamos a responder. Muchas gracias, amigo. Feliz día. Igualmente. A usted también. Feliz día. Muchas gracias.